En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos directamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, estamos aquí nuevamente para prepararnos al fin de semana, a las lecturas de este fin de semana del 22º domingo del tiempo ordinario. Incluida va también la reflexión de la virtud de la semana. Esta semana es la caridad. La próxima semana vamos a hablar de la prudencia. Iniciamos con las lecturas de este domingo. El libro del eclesiástico o Siráside, capítulo 3, versículos 17 y 18, 20 y 28 al 29. El Salmo 67, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 18 al 19 y del 23 al 34. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Primero hablamos de el libro del eclesiástico. Estos libros no suelen aparecer mucho en la liturgia de la iglesia. Cuando aparecen es importante ponerles atención. Usualmente son pasajes muy específicos. Escrito alrededor del año 200 antes de Cristo, el libro del eclesiástico o Sirácides es el último de los libros en el orden católico del canon de la Biblia. Es un resumen, podríamos decir, amplio de lo que es la tradición de la sabiduría israelita. Entonces nos pone en perspectiva el hecho de cómo a la luz de la palabra de Dios los israelitas buscaron vivir su vida diariamente en sus relaciones con los demás y con Dios, poniendo en acción, en circunstancias concretas, lo que Dios les había revelado. Y empieza así la lectura de este domingo. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Cuanto más grande seas, más pequeño debes de ser, en el sentido de no volverse orgulloso o soberbio. Nuestro Señor Jesucristo también nos dirá esto en el Evangelio, ¿no? El que se engrandece a sí mismo será humillado, el que se humilla será engrandecido. El que quiera servir, dice el Señor, tiene que hacerse, no el que quiera ser primero, tiene que hacerse el último. El que busque los primeros puestos tiene que estar dispuesto a irse al último también. Y en este sentido es un llamado a todos nosotros, sacerdotes, fieles, a servir al Señor con una intención pura y no buscando privilegios mundanos o temporales, sino lo más importante que es el cielo, la salvación nuestra y de nuestras familias. El Salmo 67 dice, Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. El Señor se acuerda de sus hijos, aun cuando parece que Él nos ha olvidado, que Él no está con nosotros, Él se acuerda y no nos abandona. Si permanecemos fieles a Él, humildes ante Él, vamos a recibir sus bendiciones. La segunda lectura de la carta a los Hebreos menciona dos de las alianzas que Dios hace con su pueblo, la del monte Sinaí con Moisés, mediada a través de Moisés, y la otra que hace con el rey David, a quien le promete que de su descendencia vendrá un rey cuyo reino no tendrá fin. Y ese rey, por supuesto, sabemos quién es, nuestro Señor Jesucristo. Pero primero dice, cuando ustedes se acercaron a Dios no encontraron nada material como en el Sinaí. O sea, cuando nosotros cristianos nos acercamos a Dios, no vimos rayos y centellas, no vimos un monte lleno de humo, no vimos ese espectáculo que daba miedo a los israelitas y por eso no se querían acercar al monte Sinaí. Dice
el San Pablo, a quien se le atribuye la carta a los hebreos. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. ¿A qué se refiere con el monte Sión? Bueno, vemos en el Antiguo Testamento, es donde el rey David instituye la capital de Israel, que es Jerusalén. Ahí se construye el templo de Dios. Antes de este momento, en el desierto, la tienda del encuentro era ese espacio donde se encontraban con Dios los israelitas, con el arca de la alianza ya puesta en esa tienda. Pero a partir de Jerusalén, ya Salomón construirá el templo de Jerusalén y será el centro del culto, de la vida política y religiosa del pueblo de Israel. Entonces, en la carta a los hebreos dice, como cristianos nosotros no nos acercamos a esa alianza como la del monte Sinaí, sino a la que Dios hizo con el rey David, prometiendo que vendría un rey a tomar ese lugar que el rey David ocupaba en aquel entonces, pero este reino se extendería sobre toda la tierra y no tendría fin. Ese rey es Cristo, como dice la palabra de Dios, descendiente de David, nacido de la Virgen María, y ahora nos invita a ser parte de ese reino, a la Jerusalén celestial, y este nuevo reino representado aquí y presente en la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿no? Aquí estamos nosotros como los súbditos del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio nuestro Señor nos dice que no busquemos los primeros puestos, que busquemos ante todo servir, y cuando lo hacemos y lo hacemos con humildad, Dios nos va a dar el lugar que nos corresponde. Pensemos quizá en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia incluso. ¿Cuántas veces queremos hacer cosas simplemente para aparentar algo o para estar sobre otros, pero no para servir, sino para imponer, para dominar? Ese no es el camino de un cristiano. Jesús lo deja muy claro. Si quieres seguirme, tienes que seguirme a la cruz. Si quieres imitarme, imítame en mi humildad, en mi mansedumbre, en mi entrega total y obediencia al Padre. Pensemos en nuestras familias, cómo servimos unos a otros, de qué manera, qué actitudes tenemos hacia nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, esposas, hacia los demás. La humildad siempre nos va a prevenir y a guardar de ser soberbios y de dañar a los demás con nuestra rebeldía. Siendo humildes, vamos siempre a derrotar al demonio. Muy bien, simplemente tres anuncios. Primero que este lunes será el día del trabajo y la misa de la mañana será un poco más tarde, será a las 9 y será en la iglesia, no en la capilla, pero en la iglesia grande a las 9 este lunes. También este sábado es el cumpleaños de nuestro párroco, Padre Julio, y vamos a tener una comida y una fiesta pequeña después de la misa de las 7. Por favor, venga a celebrar con nosotros. Y la misa de Parma será un poco más tarde, empezando en el próximo fin de semana. Hay un cambio aquí de la hora de la misa de Parma. Será a las 11:30, empezando no este domingo, pero en el próximo domingo. Muchas gracias y tengan un excelente fin de semana.